¿Cómo está mi gente? ¿Todo bien? En el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del hueso occipital. Como sabemos, el hueso occipital se encuentra en la parte posterior del cráneo. Es un hueso impar y simétrico. Al referirnos o al decir simétrico es que si realizamos un corte sagital, este hueso va a proporcionar dos partes iguales, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Va a articular con una serie de estructuras, como podemos ver aquí. Superiormente articula con los huesos parietales, inferior y lateralmente articula con las masas laterales del temporal y en la parte más anterior articula con la cara posterior del hueso esfenoides. De una manera más detallada, aquí tenemos al hueso occipital. En el hueso occipital, si lo observamos de cualquier lado, ya sea de su cara endocranial o su cara exocranial, lo que más nos llama la atención es este agujero, conocido como el agujero magno, que mide de ancho 31 milímetros y de antero-posterior o de posterior-inferior, como ustedes lo quieran decir, mide 35 milímetros. Pero ¿qué va a pasar por este agujero? Por este agujero va a pasar el bulbo raquídeo con todas sus envolturas, es decir, dura madre, aracnoides y pia madre. Asimismo, dos arterias cerebrales, dos nervios espinales y las ramas ascendentes del nervio glosofaríngeo. Aquí hacemos un paréntesis. Si bien es cierto que dijimos que el hueso occipital es un hueso impar, embriológicamente este hueso va a estar formado por 4 estructuras óseas. Como podemos ver aquí, la que estamos señalando es la escama del hueso occipital, que en su borde superior es dentado y va a articular con los huesos parietales. Encontramos dos masas laterales a cada lado y en la parte más anterior del hueso occipital, el cuerpo del occipital o la apófisis basilar. Asimismo, este hueso, para estudiarlo, vamos a tener que presenta dos caras. Una cara interna, que es la cara que estamos viendo aquí, o también conocida como endocranial, y una cara posterior o externa, también conocida como exocranial. En estas caras vamos a encontrar dos vistas, como podemos ver en esta imagen. En la cara exocranial encontramos la vista posterior y la vista inferior, y en la cara endocranial encontramos la vista anterior y la vista superior. En la vista posterior de la cara endocranial, en la parte media encontramos una protuberancia, conocida como la protuberancia occipital interna. Superiormente a esta protuberancia occipital interna encontramos un canal, por donde va a pasar el seno venoso sagital superior. Aquí realizamos otro paréntesis para que quede más claro. Como recordamos, en anatomía el término seno puede significar dos cosas: un seno venoso, es decir, referirse a una vena, o un seno que vendría a ser el conjunto de cavidades aéreas, como lo vimos en el hueso frontal, que encontramos el seno frontal, o en el hueso maxilar, que encontrábamos al seno maxilar. En este caso nos referimos a una vena, el seno venoso sagital superior, como podemos ver en esta imagen. A cada lado de esta protuberancia occipital interna encontramos dos senos laterales, también conocidos como senos transversos o senos sigmoides, como podemos ver aquí. En esta zona donde están todos estos senos es conocida como la prensa de aerófilo o la confluencia de todos los senos. Asimismo, estos senos van a dividir a la cara posterior del occipital en diferentes cuadrantes, como podemos ver aquí: dos cuadrantes superiores o cerebrales y dos cuadrantes inferiores o cerebelosos. Y en la parte media, donde están separados los dos superiores con los dos inferiores, encontramos esta estructura, conocida como la tienda del cerebelo, que recordamos que es una prolongación de la dura madre que va a separar el cerebelo de la parte postero inferior de los hemisferios cerebrales. Es decir, separa el cerebro del cerebelo. Claro, ¿verdad? Y en la vista superior de la cara endocranial encontramos a cada lado las masas laterales del hueso occipital, donde van a sobresalir dos apófisis, las apófisis yugulares. Y en la parte más anterior de la cara endocranial encontramos a la apófisis basilar, que recordamos que articula con la lámina cuadrada o la cara posterior del hueso esfenoides.
En la apófisis basilar, en su vista superior, encontramos una depresión, como podemos ver aquí, donde va a descansar el tronco cerebral, conocida como clivus, debido al declive que tiene esta. Y en la cara exocranial del hueso occipital, en la parte media, la protuberancia occipital externa. Recordamos que en la cara endocranial encontrábamos a la protuberancia occipital interna. En este lado va a ser externa. Al lado de esta protuberancia occipital externa encontramos una línea curva, conocida como la línea curva occipital superior o línea nucal superior. Y si hay una línea nucal superior, hace pensar que hay una línea nucal inferior. Y sí, gente, sí lo hay. Inferiormente a esta línea nucal superior encontramos la línea nucal inferior. Y me han de preguntar qué relevancia anatómica tienen estas líneas. En la línea nucal superior, de medial a lateral, encontramos que se van a insertar una serie de músculos. El músculo esplénido de la cabeza, el trapecio, el vientre posterior del músculo occipito frontal y el esternocleidomastoide. Y en la línea nucal inferior se inserta el músculo recto posterior mayor y menor de la cabeza. Entre estas dos líneas, la línea nucal superior y la línea nucal inferior, encontramos una zona anfractuosa o con una serie de irregularidades, como podemos ver aquí, que se va a insertar el músculo complexo mayor de la cabeza. En la vista inferior de la cara exocranial encontramos que a cada lado están las masas laterales del hueso occipital. A diferencia que de la cara superior, aquí van a resaltar dos prominencias óseas, las apófisis condilares del hueso occipital, que se van a articular con las cavidades glenoides de la primera vértebra cervical, que recordamos que es el atlas. A cada lado de estas apófisis condilares encontramos una superficie rugosa, conocida como la superficie yugular, donde se van a insertar los músculos rectos laterales. Y si nos fijamos con atención, superiormente a estas apófisis condilares encontramos unas fositas o unas depresiones, conocidas como las depresiones occipitales posteriores. Y si giramos ligeramente el hueso occipital, en la parte anterior de las masas laterales encontramos los canales occipitales anteriores, por donde va a pasar el nervio hipogloso. Antiguamente a estos canales eran conocidos como canales del hipogloso. En la vista inferior de la apófisis basilar, en la parte media encontramos una protuberancia, llamada la protuberancia faríngea, donde se va a insertar la aponeurosis del músculo constrictor superior de la faringe. Y por último, a cada lado de esta protuberancia faríngea podemos encontrar dos depresiones o dos zonas irregulares, donde se va a insertar los músculos rectos anteriores, el mayor y el menor. Bueno, gente, y esto es todo de lo que les puedo hablar acerca del hueso occipital. Si les gustó este video o les sirvió, por favor déjenme un like y suscríbanse para poder seguir subiendo más contenido al canal.